Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista de esta mañana y hoy queremos tocar un tema que se va a estar en minutos más definiendo en Cámara de Senadores y que es este proyecto de ley que crea la Dirección de Ingresos Tributarios fusionando a la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Qué implicancia puede tener esto para estas dos instituciones en materia de recaudación y en materia también de organización del Estado? Vamos a conversar con la doctora Nora Ruotti. Ella es abogada tributarista, especialista en estos temas, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días y muy preocupada por este inicio de la política tributaria y la defensa de los contribuyentes con esta aplanadora que incumplió las básicas responsabilidades que le dimos como votantes, el voto de confianza, y violó el juramento que hace pocos días nada más hicieron del artículo 188 de la Constitución Nacional, donde juraron actuar con debida diligencia, en donde juraron que antes de aprobar un proyecto, lo tenían que sociabilizar a nosotros los ciudadanos, porque lo manda la Constitución Nacional y sobre todo en un tema que no es la simple fusión de aduanas con la SED. Yo les hice una gráfica, nos están Sí. queriendo vender un granito de arena. Si hubiera sido la simple fusión de aduana con la SED, que técnicamente tampoco estoy de acuerdo, hubiera sido otra cuestión. Esto es vendernos una montaña de impunidad, vendernos una montaña de artículo 1, autonomía y autarquía. Se crea un director, un director que tiene más potestades que el presidente de la República, porque conforme lo dice el artículo 1, que les quiero leer, no es una simple fusión, es una unidad que se va a manejar como un negocio, lo dice hasta la exposición de motivos, como un negocio muy bueno. ¿Por qué? Porque ese negocio, el artículo 17 creo que era, le voy a leer primero el artículo primero, simplemente para demostrarle, esta unión crea un superpoder que no depende ni del Ministerio de Hacienda, que no depende ni del presidente de la República, sino que es autónomo, autárquico, con patrimonio propio, su propio patrimonio, lo dice el artículo 1, de duración indefinida, que no tiene ningún solo control. Hay 33 artículos, 5 capítulos, más de 100 funciones y atribuciones, ni un mísero inciso de responsabilidad. Menos aún, ningún solo inciso de límites discrecionales. Y fíjense, esto se regirá, este superpoder llamado Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que se forma con nuestro patrimonio, ni siquiera depende del Poder Ejecutivo. Dice el artículo 1, las relaciones con la dirección tributaria, de la dirección tributaria con el Poder Ejecutivo, será a través del Ministerio de Hacienda. Es decir, cierra todo el círculo. Artículo 2, cierra el círculo para aplicar la política fiscal. Cierra el círculo para controlar todos los impuestos fiscales internos, lo que administraba la SED. Cierra el círculo para controlar aduana y lo peor, cierra el círculo sin que nadie le pueda decir nada para interpretar administrativamente las disposiciones, para fijar las normas generales de procedimiento, para fijar hoy ya con esta ley no reglamentada, que es la humanización de los derechos del contribuyente,
Hoy presentar un procedimiento ante la SED o a la aduana ya viola nuestros derechos constitucionales y le estamos dando amplias potestades. Artículo 2. Pero lo que es peor, ¿de dónde van a sacar la plata? Cierran el círculo de la impunidad y cierran el círculo del control. ¿Por qué? Porque hoy, SED aquí, aduana aquí, aquí dependiendo del Ministerio de Hacienda, aquí dependiendo del Poder Ejecutivo, chao, ese autocontrol. Contraloría, todo, chao. ¿Cómo es ahora? Tienen su propio dinero, interpretan cómo nos van a cobrar los impuestos, realizan todas las verificaciones, nombran el personal, crean hasta su propia institución educativa en donde tenés que seguir para llegar a los concursos, al concurso, pero lo peor, ¿de dónde sacan la plata? ¿Y dónde va a ir nuestra plata? El artículo 17 no solamente tienen superpoderes, con lo cual la corrupción es perfecta, porque hoy por lo menos vos ingresás una importación y no pagaste los impuestos aduaneros, tenés alguien que te controla. Y tenés que transar con otros, que es la SED, para la comercialización interna. No, ahora ya está todo listo. Te ofrecemos el paquete completo de impunidad. Impuestos fiscales internos, impuestos fiscales aduaneros. Nadie te va a molestar, porque yo manejo la aduana, el director general, no dependo de nadie, ni del Poder Ejecutivo, y lo peor, atención ciudadanía, no usen más la fusión de SED o aduana y aduana, porque eso no es el objeto del proyecto. El objeto del proyecto es autonomía, hacer lo que ellos quieren, manejarse como una empresa privada, gerencia. El artículo 3, el artículo 5 crea el cargo más anhelado. El cargo más anhelado, porque no tiene ningún control, ninguna responsabilidad y tiene todas las funciones presupuestarias, tiene las funciones de contralor, tiene todas las funciones. Se crea una dirección general, un superdirector general, 3, una gerencia ejecutiva, una gerencia de impuesto interno y gerencia de aduana, que otra vez dependen del director general. Es decir, el presidente de la República, sin saber, y los 23 irresponsables diputados que aprobaron en 2 días llevar a la democracia participativa, con control, con responsabilidad del ciudadano, dejarla de lado, dar los superpoderes, y quiero leerles lo peor. Se va a cerrar el círculo, porque a los amigos nadie le va a poder controlar, porque ya está aduana, SED en el mismo lugar. ¿Quién hace la fiscalización? Otra vez la misma persona. ¿A quién se reporta? A nadie. ¿Qué responsabilidades tiene? A nadie. Pero si vos no estás dentro del círculo, atención, esto es lo más complicado. Nuestro dinero, el dinero de los impuestos, que en todos los países se considera un ingreso público, no un ingreso privado, que lo maneja el presupuesto general de la nación, y el director, el presidente de la República, como órgano ejecutivo, van a llevar el 50% del producto de las multas de la SED, se lleva como patrimonio propio. El 50% del producto de la SED y de la aduana, artículo 17, el 50% de las multas aduaneras, las multas por defraudación, las multas por omisión, no entra a nuestro bolsillo, el bolsillo del presupuesto general de la nación, entra al bolsillo de la superdirección para hacer lo que quieren. Nuestro dinero, el 0,7% de la recaudación, también
lo maneja este o esta superdirección sin control. Artículo 17. La tasa del 0,5 también llevan a su patrimonio. Es decir, no es la unión de la SED con la aduana. Estoy leyendo el artículo 17. Es para financiar sus gastos, llevarán como ingresos institucionales el 0,7 de la recaudación de impuestos, la tasa del 0,5 del valor de aduana, el 50% de todas las multas y el 50% de todo el remanente, además de lo que se le da en el presupuesto. Esto es una locura. Es cerrar el círculo para la impunidad, para la persecución. 5 capítulos. El recurso humano, se cierra también el círculo. Se aseguraron de cerrar el círculo en todo. No dependen de nadie. Recurso humano también le nombran, también ven quién van a ocupar los cargos, también le dicen dónde se tienen que capacitar, porque crean en violación lo que afecta a las universidades, y acabo de presentar una denuncia a 5 entidades educativas, una denuncia que en el artículo 20, en violación de la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior, crearon una propia entidad educativa con facultades para dar título de posgrados, violando todas las disposiciones de la Ley de Educación. Vuelvo a reiterar, que no nos tomen de idiotas, porque los técnicos que no somos políticos, no somos idiotas. Que no nos vendan la simple fusión. Aquí se atribuyeron superpoderes, nos llevan nuestro dinero, artículo 17, interpretan y aplican las multas como quieren, sin ninguna garantía. Artículo 2, nombran el personal, tienen sus propios recursos, no dependen del ministerio, no dependen del presidente de la República, no existe ni un solo capítulo de obligaciones. Existe desde el artículo 10, 11 y 12, simplemente basta mirar los capítulos, crea una entidad, le otorga una misión enorme, se estructura como una empresa privada sin ningún control. Artículo 10, funciones y atribuciones, más de 27 incisos. Artículo 11, funciones y atribuciones de la gerencia, 13 incisos. Artículo 13, gerencia de aduanas, 18 artículos, ni un solo límite, ninguna sola responsabilidad, ningún capítulo. Ciudadanos, nos están vendiendo la fusión de la SED con aduana, con superpoderes. A nadie vamos a poder reclamar cuando te viene una multa, porque el interés está que ellos lleven la multa ni siquiera para usarse en mejoras de caminos, en mejora de construcción, en infraestructura. A la plata, al bolsillo de la dirección. Es una cosa de locos. Tienen un patrimonio, recursos humanos. Sigue el último capítulo, y en el último capítulo se atribuyen facultades del Ministerio de Educación. Además, también se atribuyen facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ellos son los que van a negociar los convenios internacionales, que eso le pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, no solamente se atribuyen el 100% de la política fiscal, el manejo, el control, los reclamos, la defraudación, se quedan con las multas, no tienen responsabilidades, nombran a los propios funcionarios, hacen estudiar en su propio instituto, sino que ni siquiera derogan. Lo peor,
sino que en el artículo 33, porque en la cola está el veneno, 32, a partir de la vigencia de esta ley, quedan derogadas todas las disposiciones contrarias. Esto técnicamente se llama vender al pueblo, vender el control democrático, vender nuestro recurso de dinero, violar nuestros derechos humanos, sin siquiera. Yo estaba tan contenta porque teníamos por primera vez un procedimiento que humanizaba los derechos del contribuyente, con plazos, con responsabilidades. El artículo 106, responsabilidad personal del funcionario público. Nada. Y esto es lo poco que pude analizar. Y me disculpo con la ciudadanía porque yo simplemente soy una técnica que nunca cumplí ninguna función en ninguna institución pública y que siempre trabajé gratis y que tengo mi patrimonio de acuerdo a mi propio sacrificio y que es mi tiempo y mis estudios, que lastimosamente no pude dedicar más porque me siento, porque cada uno de estos, para hacer un análisis de esto, mínimo se requiere 8 meses y hacerlo conjuntamente con otro proyecto que también está presentado y que seguramente, violando el juramento, la aplanadora va a aprobar, que es la creación de un Ministerio de Economía. Hay otro proyecto y es un conjunto de proyectos que mínimo requieren 1 año de análisis y en su conjunto están creando un círculo para la impunidad, están creando un círculo para que nadie pueda controlar nada, un círculo para perseguir a los contribuyentes, un círculo para manejar nuestros impuestos, un círculo para no depender ni siquiera del poder ejecutivo con quien se relaciona. Y esto es lo que les puedo decir, lamentable, decepcionable. Ahí sobre eso nada más, doctora, quería apuntar, usted hablaba de se va a crear un esquema perfecto para la corrupción y nos explica claramente. Y con esto que usted acaba de exponer, hoy se va a tratar esto en el Senado, no hay posibilidad de modificación, se debería en todo caso rechazar en el Senado y si eventualmente esto se aprueba, vetarlo desde el Ejecutivo, eso es uno, y dos, se habla también que el superdirector, entre comillas, de esto podría ser Óscar Orué, con quien también hay muchos cuestionamientos por parte de usted y de otros técnicos también en la materia. Bueno, yo no quiero tratar cuestiones personales aquí. Y yo creo que no existe posibilidad alguna que el presidente de la República vete, salvo que haya una presión social enorme, porque esto forma parte de un plan y de su propio plan. De su propio plan. Esto, la redacción de esto no fue de estos diputados Pedro Lorenzo Aliana y Basilio Núñez. Nadie puede redactar y estudiar. Miren la tomadura de pelo a la ciudadanía. Se presentó el 26 de junio. Se aprobó el 28 de junio. Pero no da ni para leer el título. Y con la obligación, le quiero leer una de las obligaciones que el Paraguay suscribió con la Carta Iberoamericana de los Derechos del Contribuyente, que es por sus siglas CLAD, que forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, que es la humanización de los derechos de los ciudadanos y de los contribuyentes para que no nos desapoderen. Porque con esto, cada vez que te cobran una multa y llevan la multa, están sacando tu dinero, tu patrimonio. Y como ellos crean la política, crean las leyes, las reglamentaciones, el procedimiento, aplican la sanción, cobran la sanción y se quedan con el 50% de la multa, está cerrado el círculo. Está cerrado el círculo. Ni siquiera hay
una responsabilidad por una denuncia falsa. Entonces ahora prepárense. Va a ser como en una época antes de que exista la prejudicialidad de los ilícitos, que la especialidad de ciertos agentes de delito económico era decirte, mira, no querés una causa penal, págame, sobre todo en la frontera, págame esto y vos nunca vas a tener una investigación penal. Por eso es que nosotros los técnicos con el finado maestro Mersam dijimos, la seguridad jurídica depende de la dependencia de los órganos. Una fiscalía de delitos económicos no puede saber si vos liquidaste bien tu impuesto. Además, aduana y SET tienen impuestos 100% diferentes. Y lo absurdo de su exposición de motivos es alegar la propia torpeza, porque dicen que por culpa que no están unidos no pueden luchar contra la corrupción. Señores, la corrupción no se lucha uniendo con una entidad, al contrario, se lucha uniendo todas las entidades, desde el Ministerio de Educación, que debe enseñar que es tan corrupto el que metió una mercadería de contrabando como el que se va a la pizzería y sale sin la factura enfrente de su hijo. Porque el no pedir factura es un delito, es ser cómplice y nosotros tomamos así nomás. Entonces, ¿cuándo el país va a cambiar? Cuando tu hijo te diga, papá, vos sabés que lo que me enseñaron en el colegio preescolar y primer grado, cuando vos no pedís factura, acá se queda ese comercio en el bolsillo la plata y el Estado se queda sin plata y no va a poder eso que vos estás pidiendo, más recursos, más salud, más medicamentos. Vos sos el culpable que no haya. O sea, tenemos que empezar por educación, Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos en una crisis que el Paraguay fue considerado país no cooperante porque no tenemos convenios internacionales firmados y también en uno de los artículos, incisos, también se atribuyen la potestad para firmar los convenios que quieran, dejándole de lado al ministerio. Esto no es SET aduana. Esto es autonomía, autarquía, presupuesto propio con el dinero del pueblo, atropello a los derechos de la ciudadanía que le dio el voto a estos diputados de que todo proyecto, como dice el CLAP, debe ser difundido y toda política pública debe ser difundida y tratado mínimo 6 a 8 meses para darle el respaldo de la ciudadanía. No estamos en la dictadura de los 23. Y me refiero a la aplanadora de diputados. No sé cómo saldrá lo de Senado y esa es mi gran preocupación como ciudadanos. Basta de decir que es una fusión. Esto no es una fusión. Esto es una institucionalización privada para la impunidad y para la persecución de los contribuyentes. Exacto. Muchas gracias, doctora, por su exposición, realmente muy claro y preocupante, y vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que ocurra en el Senado. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Estoy para lo que pueda ayudar.